Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenos días a esta reunión del domingo 1 de noviembre del año 2020, tanto en Facebook Live como en YouTube, Periscope simultáneamente. Y también tenemos reunión en Zoom, algunos invitados. Yo espero en el amor del Señor que la invitación haya llegado oportuna y que se sumen a ella. En el amor del Señor, bienvenidos y buenos días. El mensaje esta mañana, verdaderamente, amados, créanme, va a ser intenso. Es un mensaje que salió de lo más profundo de mi corazón, que el Señor mismo movió en mi corazón. Créanme, no es algo que fortuito, es algo que ha venido construyendo el Señor, por decirlo de esta manera, por situaciones diversas que he venido viviendo en los últimos 24 a 36 meses en mi vida, pero intensamente este año. Sean bienvenidos a esta casa del Señor Reino de Dios Ministerios. Mi nombre es Jorge Macías Benítez, para quienes no me conocen. Hermano, hijo de Dios, todo depende, amados, cómo es que ustedes me hayan conocido, ¿verdad? Y las circunstancias bajo las cuales me hayan conocido. Yo les abro el corazón de veras, sensiblemente, mis brazos para que vengan, para que sean recibidos en el amor del Señor. Y les dé un abrazo, y ojalá pronto pueda ser ya en persona. Yo no sé si muchos han abierto o no han abierto, hemos sido prudentes acá en esta casa pastoral. Te anhelo con todo mi corazón, sea insuficiente para quienes están buscando. Durante los últimos 10 días, por causa de diversos eventos personales, familiares, ministeriales, amados, créanmelo, he vivido hasta en el marketplace, hablo de mi actividad de todos los días, hemos recibido sacudires, vivires que nos hacen reflexionar profundamente, y el Señor me ha entregado verdaderas pepitas de oro. Esa es la verdad, verdaderas pepitas de oro es lo que ha entregado el Señor, de su propósito para mi vida, y que también son diseños de reino. Por medio de 3 conversaciones, primero, 3 conversaciones en verdad profundas, una con mi esposita amada que aquí me acompaña, otras 2 con cada uno de mis hijos varones. Además, el compartir como facilitador o faculty, acompañando un grupo de más de 20 hermanos y hermanas en Cristo de México y Latinoamérica en un seminario en el cual entregué al respecto de liderazgo y también de liderazgo espiritual. Hablamos de esas cosas. Compartimos de lo que el Señor tiene que decir, y miren, tiene mucho que decir el Señor al respecto de lo que Él diseñó para nosotros, de lo que Él tiene para nosotros. Y ustedes estarán viendo que estoy como switchándome, ¿no?, de cámaras, pero es que estamos transmitiendo en varias plataformas y entonces tengo que ser consciente, amados, de que pues tengo que estar preparado, pues, por decirlo de esta manera, a estar pendiente de quienes se quieran sumar, de quienes se quieran subir a cada una de ellas y saludar, porque eso es lo correcto. En esas conversaciones y en esta facilitación que le di a estos más de 20 hermanos y hermanas en Cristo en México y Latinoamérica, y digo facilitación porque ya no se trata de ser maestro, se trata de facilitar, de acompañar la experiencia de aprendizaje, pero más que de aprendizaje, de recibir diseños que les permitan conocer a Dios, aprender a tener una relación con Dios. Finalmente, apenas ayer en la mañana, esto fue ayer sábado en la mañana,
mi amada esposa me compartió un video que además, amados, créanme, ya yo había visto en varias ocasiones. En ese video se da el testimonio de un ingeniero que ya no está entre nosotros, un ingeniero con un nivel de PhD, de doctorado en animación digital, que cumplió su sueño de trabajar para Disney, luego de haber sido rechazado muchas veces. De hecho, en ese video, que lo pueden encontrar en YouTube, porque fue durante un programa con Oprah Winfrey, o ya no sé ni cómo se pronuncia, pero eso es lo de menos. Y estaba en plenitud, en su plenitud, en sus 30 medios. Este ingeniero, con 3 hijos y una esposa, da el testimonio de que solo le quedan para ese momento 2 meses de vida por un cáncer pancreático incurable. Y ante tal situación, su decisión, tenía que tomar una decisión de qué hacer con ese tiempo. Y su decisión no fue el estarse quejando por su destino. Y digo esto, amados, porque en ocasiones ese es la decisión que tomamos en muchas ocasiones ante situaciones complejas. Por el contrario, decidió vivir cada día que le quedaba al máximo y dejar con ello testimonio a su familia y a sus hijos en particular de algo que le enseñaron pero que le enseñaron a él sus padres. Y de hecho saca fotos de cómo sus padres, luego él ya trabajando en Disney, pues los llevó muchas veces, octogenario el papá, septuagenaria su madre, y disfrutando la vida, pero también sacando fotos de su infancia, porque eso es lo que estaba haciendo, dejando testimonio a sus hijos de lo que había sido su vida, y entre otras cosas, fotos de su infancia. Y decía: no he encontrado una sola foto de mi infancia en donde no esté sonriendo. Y eso tiene que ver con que mis padres me permitían hacer prácticamente lo que yo quisiera, claro, en educación, pero hablaba de que como su sueño siempre fue diseñar, le dejaban pintar y poner en las paredes de su cuarto lo que fuera. Les decían, me dieron libertad para vivir en mi espacio, para soñar, para imaginar. Eso fue lo que recibió como enseñanza de sus padres. Vive tu vida al máximo. Vive tu vida en gozo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Que de hecho es el título del mensaje esta mañana más. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Sé que en ocasiones, queridos amigos, porque me pasa a mí, no resulta sencillo. Es más, en ocasiones parece imposible, prácticamente imposible vivir la vida como la queremos vivir. Pero a lo mejor ese es el tema. Queremos vivir la vida como nosotros la queremos vivir. Y quizá no es la mejor manera de vivir. Y en medio de vivir al máximo y en gozo, vivir en la queja y la acusación continua, porque son 2 opciones que tienes, ¿verdad? Vivir tu vida al máximo de tu potencial, de tus talentos naturales, de todo lo que en el Espíritu el Señor te da, de tus dones espirituales, o de vivir en la queja y la acusación continua porque tu vida no está siendo como tú esperabas, y echándole la culpa a alguien o a algo, o a la situación, o al mundo, o a la pandemia, este COVID, o a la economía, o a todo eso junto. Y estás en una situación que es completamente controlable para cualquier ser humano. Sí, lo que escuchaste, es una situación que es
completamente controlable para cualquier ser humano. Sí, probablemente estarás pensando en este momento como yo lo pensé cuando estaba escribiendo este mensaje. Parece una locura, pero no. Porque depende de ti, depende de ti. Depende de cada uno de nosotros cómo vivir. Cómo vivir la vida. ¿Sabes por qué? Porque solo depende de una decisión que tú tomes. De hecho, el fundamento para el mensaje de este domingo 1 de noviembre del año 2020 y que se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículos 19 y hasta el 26. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 19 y hasta el 26, en donde la palabra de Dios dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, escribe Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 26. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, escribe Pablo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Recuerdo que está escribiendo la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Guau y recontra guau. Amados, yo no sé tú, pero vivir con esa convicción, vivir con esa certeza, cambié el ángulo de una de las cámaras para que la luz entre adecuadamente, hasta de eso hemos tenido que aprender, era un poquito. Para vivir con esa certeza, porque al escudriñar esta porción de la palabra de Dios, es evidente que Pablo el apóstol tenía tiempo de haber tomado una decisión. Esa decisión había sido por Cristo y el ser su discípulo, luego de su dramático encuentro con él en aquel camino a Damasco. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Es el título del mensaje esta mediodía, porque ya son las 12:17. Y sin más, amado, en cómo estás viviendo tu vida, que es de lo que nos quiere hablar el Señor esta mañana, voy a dar tiempo, el que ella necesite, para que mi esposita, que tiene sus tiempos de intercesión bien fuertes, bien poderosos y bien largos, pero no largos porque así lo decide ella, sino porque el Señor la usa con poder en ello. Así que sin más le pido que tome el lugar, que no es un púlpito, simplemente es el lugar desde la casa pastoral compartimos de lo que el Señor pone en nuestro corazón, como cómo estás viviendo tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? En el amor del Señor los dejo con ella. Buenos días. Bendiciones a todos los que se encuentren conectados y esperemos que puedan ser muchos más los que puedan recibir este mensaje que seguramente va a ser de grande bendición para tu vida.
El pastor les compartía precisamente de decisiones, y yo verdaderamente he estado pasando por un proceso, y bueno, yo creo que todos realmente, ¿no? En este tiempo, en este año, sobre todo, donde verdaderamente pues han sido muchos cambios, hemos tenido que tomar decisiones fuertes y pues verdaderamente ver cómo estamos viviendo esta transformación de vida, ¿no? Porque hemos pasado de muchas cosas que nosotros creíamos o que pensábamos que estaban bien y que nos sentíamos cómodos, a pasar a cosas que verdaderamente no entendemos y que a veces ni siquiera sabemos cómo las vamos a enfrentar o cómo las estamos viviendo, ¿no? Entonces, realmente Dios nos está dando esta oportunidad de vida. Yo creo que si este tiempo no hubiéramos pausado, si en este tiempo no hubiéramos frenado, muchas cosas se hubieran perdido. Y yo creo que una de las grandes cosas que Dios nos ha entregado en nuestras manos y lo más valioso que nosotros podemos tener es el regalo de vida que Dios nos ha dado y en nuestras familias. Si nuestras familias no están bien, si el núcleo familiar no está bien, por la razón que sea, muchas cosas no van a estar bien. Y esto se los digo porque hay muchas cosas que nosotros quizá queremos como normales o sencillas, de decir, ay, bueno, pues mi familia está a mi lado y siempre van a estar ahí, o en el momento que yo voltee van a estar ahí. Y no es cierto, no siempre van a estar ahí, porque cada uno va creciendo, porque cada uno va desarrollándose, porque cada uno va desenvolviéndose, ¿sí? Y porque necesitamos encontrar nuestros caminos. Pero qué mejor camino que venir y encontrarte con Dios. Qué mejor camino que venir y encontrarte con tu Creador y entregarle todo al Señor. Porque Él quiere trabajar en ti, porque quiere trabajar en tu familia, quiere trabajar en las cosas que Él tiene preparadas para ti. Y hoy es una bendición el poder estar en este 2020, que quizá para muchos me van a decir, ¿cómo me dices que va a ser que es una bendición cuando ha habido tanto muerto, tantas cosas que hemos enfrentado, tantas pérdidas, nuestros familiares, amistades, trabajos? Pero sí es una bendición porque Dios nos frenó para tomar decisiones correctas, para hacer lo correcto y venir a los pies de Jesús, a los pies de Dios y decirle, Señor, yo con esta situación no puedo enfrentarla, no sé qué hacer con mi vida, no sé cómo vivir mi vida. Y esa es una oportunidad que Dios nos está dando a todos. Y es lo que anhelo en mi corazón que tú recibas. Anhelo en mi corazón de verdad que sea una oportunidad de vida para que crezcamos en Dios, para que nos acerquemos a Dios, el Dios de toda la creación, el Dios del universo entero. Es Él el que nos dio la vida. Pero ¿cómo vamos a vivirla? ¿De qué manera la vamos a vivir? Hoy Dios tiene un mensaje, de muchos mensajes que nos da. Pero yo creo que es un tiempo de que nosotros reflexionemos cómo queremos vivir nuestra vida, cómo la estamos viviendo. ¿Quieres verdaderamente una transformación en tu vida? ¿Quieres verdaderamente un cambio en tu vida? Pues vamos a escuchar este mensaje.
porque seguramente es el Señor el que va a hablar a tu vida, va a hablar a tus seres queridos, te va a hablar en lo profundo de tu corazón. Y ese es verdaderamente nuestro anhelo, que tú puedas recibir este mensaje. ¿Y qué les parece si cerramos nuestros ojos y ponemos este mensaje en las manos del Señor, deseando que sea Él el que te hable en esta mañana? Cerremos nuestros ojos. Precioso Señor, gracias. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque en ti podemos tener esperanza de que aún y a pesar, Señor, de las situaciones que estamos enfrentando en este 2020, Señor, tú eres el que nos das oportunidades. Tú eres este Dios de esperanza, Dios de oportunidades, Dios de transformación, Señor, y queremos verdaderamente ser transformados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Queremos que tú cambies todas las cosas que quizá hemos visto como agradables o como buenas, pero que quizá, Señor, no son lo que realmente necesitamos. Necesitamos un cambio, necesitamos una transformación, Señor, pero en ello también tomar decisiones y decisiones correctas. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender y a ver las cosas que tú quieres mostrarnos, las cosas que son de tu reino, las cosas que son tuyas, Señor, no lo que nosotros queremos, no como nosotros lo vemos, no como nosotros queremos vivir la vida, sino como tú quieres, Señor. Que seamos guiados por tu amor, por tu Santo Espíritu, para que verdaderamente te aprendamos a conocer. Y que ese cambio y esa transformación sea, Señor, para glorificarte. Que sea, Señor, para verdaderamente tener una relación contigo. Esa relación, Señor, que solamente tú puedes darnos. Gracias por amarnos y gracias por darnos esta oportunidad de vida. Gracias por este 2020 que nos ha hecho, mi Dios, reflexionar y que nos ha hecho ver que necesitamos de ti. Ministranos hoy, Señor. Danos tu palabra sabia, tu consejo prudente y sabio, Señor. Bendice esta mañana, bendice a tu siervo, Señor, y úsalo conforme a tu voluntad. Esconde al hombre y sé tú, Señor, tu Santo Espíritu se mueva en todo territorio, en todo lugar, en todo hogar, en toda familia y en nuestros corazones, para que, Señor, seamos sensibles a tu voz. Llénanos de ti, Señor, y de tu Santo Espíritu, y te damos muchas gracias por este tiempo y esta oportunidad que tú nos permites. Y en Cristo Jesús, Señor, dispón los corazones para escucharte. En el nombre de tu precioso Hijo Santo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos, que sea una excelente semana. No te vayas, quiero orar contigo. Ay, perdón, es que si no esto se... Listo. Padre mío, te damos gracias, Señor, por la vida de mi esposita, Padre, y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tu sierva, Padre mío, que siempre dispuesta a hablar, a honrarte, pero sobre todo a dejarse usar, Señor, para que hables a través de ella, Señor. Yo la bendigo en el bendito nombre de Jesús, Señor, y que tu diestra esté siempre sobre ella, guiándole para hablarle a quien lo necesita. A veces soy yo el primero, ¿verdad? Gracias, Señor, por usarla, y gracias porque cruzaste nuestros caminos para no separarlos nunca. En el bendito nombre de Jesús, porque así lo diseñaste desde el principio de los tiempos. Amén. Dios te bendice, mi amor. Bendiciones.
Cuánto anhelo, amados, que seamos muchos los que estemos dispuestos, amados, a verdaderamente escuchar la voz de Dios en todo tiempo y en todo momento. Y no lo digo porque no lo estoy haciendo así. Hermosa oración, sí, Adela, hermana en Cristo, querida suegra. Hermosa oración la de mi amadísima esposa. Porque siempre en la vida vamos a tener momentos de decisión. Siempre en la vida vamos a tener momentos de decisión. No es algo que esté siquiera en nosotros controlar. La vida es tomar decisiones. Siempre, tomar decisiones. Amados en Cristo, queridos amigos, ya sea que alguien ya te haya presentado el Evangelio de Cristo o no, porque de cualquier forma eso es justo lo que estoy haciendo ahora mismo, presentártelo. Siempre y en cualquier momento de nuestras vidas tenemos que tomar al menos una decisión. Si no es que se trata de varias. Y esto sucede con mucha frecuencia en el camino, ¿verdad? No es algo extraño que esto suceda así. No es algo extraño. Para nada extraño, diría yo. En cualquier momento de nuestras vidas tomamos decisiones. Por ejemplo, en alguna ocasión mi esposa me preguntaba que cómo era que Dios me hablara, o que cómo era que podía yo escuchar a Dios con tanta facilidad. Y primero, no siempre lo escucho con facilidad, porque no es extraño que los afanes de este mundo ganen. Aunque también es cierto que tengo claro que es una decisión no permitir que los afanes de este mundo ganen. Y esto ocurrió hace apenas una hora, por ejemplo. Acaba de ocurrir algo así hace una hora, en donde tuvimos que, poquito más, tuvimos que salir corriendo a comprar algunos víveres, ¿no? Y eso puso cierto estrés en este siervo de Dios. Es una tontería, yo lo sé, pero pasa. Pero es una decisión tuya tener una relación con Dios. Es una decisión personal tener una relación con Dios. Punto. Nos guste o no, es así. Y yo te invito a reflexionar por unos segundos en esta pregunta. ¿Cuáles son las decisiones, o al menos cuál es la decisión que hoy es para ti la más importante, la de más trascendencia en tu vida? Y aquí quienes estén conectados, yo les invito, compartan esta invitación, compartan esta liga, compartan este video, que se sume gente, porque créanme, el mensaje es para este tiempo y para sus vidas. ¿Cuáles son las decisiones, o al menos cuál es la decisión que hoy es para ti la más importante, la de más trascendencia en tu vida? Y en ella, en esa pregunta, créeme, hay un montón de cosas en juego. Hay un montón de cosas en juego cuando hago esta pregunta.
Ahora, no tienes ni idea, porque puede pasar, ¿eh? En ocasiones nos agarra como en curva, ¿no? Como que, ¿de qué me hablas, Willis? Me acuerdo mucho de ese programa, no sé por qué. De estos dos personajes que, por cierto, sus vidas no acabaron muy bien en su vida real, trágicamente. ¿De qué hablas, Willis? A veces no tenemos ni idea de cuál es la decisión que tenemos que tomar, o a veces no sabemos ni cuál es la verdadera pregunta para la decisión. Y yo quiero ayudarte un poco, si me lo permites. ¿Qué tal si ahora mismo te digo? ¿Qué tal si ahora mismo te digo que te puedo decir y hasta te puedo entregar la llave para que cualquier pecado, cualquier maldad intencional que hayas realizado o incluso que aún no hayas hecho, ¿sí? Lo que escuchaste, o incluso algo que todavía no has hecho, que en el futuro hagas, te será perdonado por la eternidad, y que además de ello hará que cuando llegue tu muerte natural, cuando se acabe tu vida física, amado, tu alma y tu espíritu irán a una vida eterna con el creador de todo lo que vemos y también de lo que no vemos. Vaya pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal si ahora mismo te digo que tengo esa llave para entregártela? Y que no importando lo que hayas pecado, no importando la maldad que hayas realizado intencionalmente o equivocadamente, ni las que vayas a hacer, y yo te doy esa llave para que cuando tú ya no estés aquí, tu alma y tu espíritu vayan a esa vida eterna con tu creador de todo lo que ves y lo que no ves. ¿Lo creas o no? Bueno, ahí está, ya hice la pregunta. Ahí está, entregada. Y créeme, en verdad, este siervo de Dios te puede dar acceso a esa llave. No soy el único, por cierto. Pero bueno, ya que estás acá, ya que te tengo aquí, que te estoy clamando, rogando, comparte el mensaje, invita a más gente a que venga a verlo y a escucharlo, porque es para ellos también, no nada más para nosotros. Tenemos esa llave. Ahora, al tener esa llave tenemos al menos también dos decisiones que tomar en el caso de que nadie te lo hubiese dicho antes. Esto que te acabo de decir de que hay una llave para ese perdón de pecados, salvación y vida eterna. Vida eterna con tu creador, con el creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos también. Hay dos decisiones que tenemos que tomar en el caso de que no te hubieran dicho esto antes. Primera decisión es esta. ¿Estás creyendo en lo que este siervo de Dios, en lo que este pastor te está ofreciendo? Again, ¿estás creyendo en lo que este pastor, este siervo de Dios te está ofreciendo? Y hago estas pausas para que verdaderamente hagamos una reflexión. Porque suponiendo que tomas la decisión, amado, de creer que en verdad este Hijo de Dios te puede dar acceso a esa llave de perdón de pecados, salvación y vida eterna con tu Creador, hay una segunda decisión que tomar. Vamos a suponer que tomaste la decisión de creer que este Hijo de Dios tiene esa llave que entregarte.
para que tengas perdón de pecados, tanto de los que has cometido, de los que estás cometiendo, de los que vayas a cometer en el futuro, y con ello salvación, y por lo tanto vida eterna con el Creador de todo lo que vemos y también de lo que no vemos. Es un planteamiento interesante. Yo no sé si alguien te lo haya hecho antes, o al menos de esa manera. Porque hay una segunda decisión. Y es esta. Tienes que tomar la decisión de tomar esa llave y abrir la puerta para la cual fue diseñada por Dios. Primero tienes que tomar una decisión. Creer que te puedo entregar esa llave. Hay otros que lo pueden hacer. Te lo estoy ofreciendo yo. Creer que te puedo entregar esa llave de perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y segunda decisión, tienes que tomar la decisión de tomar la llave. De tomarla y abrir la puerta. Hay otras decisiones que tienes que tomar después, pero por lo pronto esas dos. ¿Está bueno el reto? Amado, yo sé que no es sencillo, yo sé que no es fácil, yo sé que son preguntas que típicamente nadie te hace, Y es que, querido amigo amado en Cristo, no tienes ni idea de cuánto anhela este Hijo de Dios que tomes estas dos decisiones. Ni idea tienes, en serio, te lo digo de todo corazón, de cuánto anhela este Hijo de Dios que tomes esas dos decisiones por lo menos. ¿Y sabes por qué? Porque mi anhelo e instrucción de Dios para mí es que te comparta que sus diseños son para que seas un vencedor. ¿Lo escuchaste bien? Porque mi anhelo e instrucción de Dios para mí, directa, es que te comparta que sus diseños son para que seas un vencedor. Por cierto, de lo cual nos habló la semana pasada. Está bueno, ¿verdad? ¿Es un buen reto? ¿Te parece suficiente reto? Ahora, creo que tienes claro que, Pili querida, bienvenida, compartamos este video, por favor, compartamos esa transmisión en vivo. Se los ruego en Cristo, no es nada más para nosotros unos cuantos. Hay mucho diseño, entrega y bendición de Dios esta mañana, todos los domingos. Esta en especial. Que haya multitudes que reciban la verdad. Y la verdad es tu relación con el Creador. Y mi instrucción, el propósito de Dios para mi vida, el que me dijo personalmente fue: háblales de mí y acompáñalos a que aprendan a tener una relación conmigo. Esa fue su instrucción. Ese es el ministerio que me entregó. Preparar a la novia para las bodas del Cordero, porque no todos van a llegar ahí, aunque sean salvos. Y lo que te estoy diciendo es que es claro que no eres la primera persona que recibe esto de: te puedo entregar esa llave para perdón de pecados, salvación y vida eterna, pero tú tienes que tomar la decisión de tomar la llave y abrir la puerta. Dos decisiones. En su tiempo yo la recibí, como tú. Quizá
Y lo digo por ti. Yo tuve que tomar esa decisión. Otros muchos, millones antes que tú, se han encontrado ante esa disyuntiva, esa bifurcación en el camino, a la izquierda o a la derecha, a la izquierda o a la derecha. Y te tengo que decir algo, en mi caso la tuve que tomar no una, no dos, 3 veces. Dios es el Dios de las oportunidades, ¿eh? Tu creador, el del universo, el de todo lo que ves y también de todo lo que no ves, es misericordioso. A mí me dio 3 oportunidades. En 2 le dije que sí y en una casi le digo que no. Pero le dije que sí también, aunque me volví a equivocar y me volví a equivocar y me volví a equivocar. Porque como perro que vuelve al vómito el hombre, la creación de Dios, somos los únicos que nos tropezamos más de una vez con la misma piedra. Hoy el Señor me lleva a hablarte de los primeros que Él mismo llamó. No te voy a hablar de millones, te voy a hablar de los primeros que Él mismo llamó. Por ejemplo, Simón. El primer apóstol nombrado, el primero que llamó, aunque no lo llamó solito, ahorita lo vamos a ver. Conocido comúnmente como Pedro. Apelativo, por cierto, que le puso el Señor. Se llamaba Simón, sin embargo Jesús le dijo, te llamarás Pedro, porque sobre ti fundamentaré mi iglesia. Eso fue lo que le dijo Jesús. Cuando lo conoció por primera vez, llamándolo desde la orilla del mar de Galilea, y Pedro, junto con su hermano, subido en una barca, que era propia, por cierto, pescando. Luego fue confirmado. Pedro era hijo de Jonás, profesión, pescador. Tenía un hermano. Su hermano estaba con él a su lado cuando recibió ese llamado desde la orilla del mar de Galilea y les dijo, ¡hey! Venid y seguirme. Y sin más, Pedro y Andrés, su hermano, que eran socios de Santiago y Juan, por cierto, eran 4, y estos 2, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. O sea, en un llamado, 4 decidieron seguir al Señor, pero el primero Pedro. En aquel tiempo, aparentemente, el negocio de la pesca, amados, prosperaba. Porque ya eran dueños de sus propios barcos y empleaban a otros hombres. Pedro había vivido anteriormente en la pequeña aldea pesquera de Betsaida, sobre la playa occidental del mar de Galilea, hacia el oeste del mar de Galilea. Más o menos al tiempo de su primera asociación con Jesús, de su primer encuentro con Jesús, o poco después de él mismo, Pedro y otros de su familia se trasladaron a Capernaum, donde parece que estableció su hogar aparte. Es decir, tenía el negocio de pesca, pero luego, con el llamado del Señor, se movieron a Capernaum, porque Pedro estaba casado. Simón Pedro había contraído matrimonio antes de ser llamado al ministerio. Se hallaba en buena posición económica, no estoy diciendo con esto que era millonario, pero si era dueño de su barca junto con su hermano Andrés, cosa poco común en aquellos entonces, era un pequeño empresario. Por lo tanto, su posición económica le daba como para vivir bien y comer bien y mantener a su familia. En alguna ocasión, y de eso da testimonio la palabra de Dios, habló de haber dejado todo. Tomó una decisión, habló de haber dejado todo para seguir a Jesús. ¿Qué te estoy diciendo? A Pedro la llave de la que te estoy hablando se la entregó Cristo mismo.
Pedro recibió la llave de la que te estoy hablando del propio Maestro, del propio Hijo de Dios, del propio Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús, claro que reconoció ese sacrificio de Pedro, esa decisión de Pedro, que desechó, que en Hechos hizo algo parecido a lo que dijo Pablo, nuestro fundamento, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 19, que dice: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Lo mismo hizo Pedro. Dejó de lado todo y lo siguió sin pensar. No hay ninguna evidencia en la palabra de Dios como para que consideremos a Pedro un ignorante o un iletrado. Es cierto que en aquel entonces, hablando hermenéuticamente y hablando históricamente y socioeconómicamente, el concilio de gobernantes de aquel entonces, que era una mezcla de los religiosos judíos y de los propios gobernantes, lo tachaban a él y a Juan de ser hombres sin letras y del vulgo. ¿Y saben por qué? Porque decían eso de cualquiera que no tenía instrucción en las escuelas de los rabinos, como sí fue el caso de Pablo, por ejemplo. A Saulo de Tarso por eso le abrían camino en todos lados, aún y a pesar de que ya no perseguía a los cristianos, sino por el contrario, hablaba de la fe de Cristo y no de la religión. Porque a diferencia de ellos, Saulo de Tarso, luego Pablo el apóstol, vaya que tenía estudios, se había educado, ya lo compartíamos la semana pasada, bajo la cobertura del mismísimo Gamaliel, el sacerdote principal de la principal sinagoga de todo Israel en Jerusalén. Pero ni Pedro, ni Andrés, ni Juan, hijo de Zebedeo, eran ignorantes, solo que no habían estudiado, digamos que en una escuela formal y bajo la cobertura de rabinos. Y es digno de considerar que los miembros de ese mismo concilio de rabinos, porque era como gobernaban Israel, se maravillaban de la prudencia y del poder que se manifestaba por los apóstoles, por estos dos, Pedro y Andrés, Pedro y Juan. Pero también decían que los despreciaban, pero se maravillaban de la prudencia y del poder, de la sabiduría que de ellos emanaba, pese a que los consideraban unos iletrados. Habían decidido vivir de una vida de cierta manera afán y bienvenida. Claro, Pedro, como cualquiera de nosotros, tenía debilidades humanas. Oh, vaya si las tenía. Y sin embargo, a pesar de todas ellas, finalmente venció las tentaciones de Satanás, venció las flaquezas de la carne y prestó servicio a su Señor como ese líder designado y reconocido por los 12 originales, u 11, si consideramos que Judas ya no estaba, se había ahorcado, recordemos, cuando el Maestro, cuando Cristo ascendió con el Padre, ya solo quedaban 11. Déjame hablarte de otros 2 que también recibieron esa llave de perdón de pecados, salvación y vida eterna, y que abrieron la puerta para ser salvos. Tuvieron que tomar esas 2 decisiones, como te invité a hacerlo al principio y como te invito ahora que también tú lo compartas. Invita, comparte este link, que más gente reciban esta bendición. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Cuando Jesús se paró a la orilla del mar de Galilea, vio aquellas 2 barcas, de las que eran dueños por un lado, Pedro y Andrés su hermano, y por el otro
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran dos barcas distintas, pero eran dueños de ellas. Santiago y Juan, hermanos de nacimiento, igual que Pedro y Andrés, socios en el negocio de la pesca, hermanos en el ministerio, colaboraron juntos, uno con otro, pero también lo hicieron con Pedro y Andrés, en este llamamiento apostólico. El Señor confirió a estos dos un título en común: Boanerges, o hijos del trueno, a Santiago y a Juan. ¿Por qué? ¿O para qué? Y aquí solo estoy especulando, Quizá porque mostraban tal celo cuando desarrollaron el servicio al Señor, que a veces el propio Señor tenía que pararlos, así como a caballos, no los tenía que detener ocasionalmente. Por ejemplo, como cuando quisieron hacer que descendiera fuego del cielo para destruir a los samaritanos que se habían negado a hospedar al Maestro. Amado, si hoy tú eres un discípulo de Cristo, si hoy tú eres un discípulo de Cristo y de cualquier manera te han, ya no digas no recibido y hospedado, sino que te han perseguido y apedreado o intentado matar, no te quejes, porque eso es justamente el mover del Maestro. Boanerges, por el celo que mostraban al servir a Dios. De hecho, Santiago y Juan, junto con su madre, en algún lugar en la Escritura, en el Nuevo Testamento, dicen: ellos y su madre aspiraron a los honores más altos del reino de Dios y pidieron que se concediera a los dos estar uno a la mano derecha y el otro a la mano izquierda de Cristo en su gloria. Lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Lleno de bondad y de sensibilidad, el Señor les exhortó esta misión, diciéndoles esto: ¿acaso ustedes son capaces de beber de la copa que yo he de beber? Claramente ellos no entendieron ese mensaje de Jesús, porque estaba hablando de la crucifixión, del precio que tenía que pagar el Hijo de Dios para que todos tuviéramos acceso a ese perdón de pecados, salvación y vida eterna. De esa llave te estoy hablando. De hecho, los otros apóstoles se ofendieron mucho cuando ellos dos pidieron esto. No obstante, junto con Pedro, estos dos hermanos, Santiago y Juan, fueron testigos de muchos de los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, momentos muy específicos. Por ejemplo, los tres fueron los únicos apóstoles a quienes se permitió presenciar la restauración, el resucitar de la hija de Jairo. Aquel que fue desesperado a buscar a Jesús y que Jesús estaba, por así decirlo, de camino al lugar y se encontró con la mujer con el flujo de sangre que no paraba y que con solo tocar su manto sanó. Y ya no me recuerdo con cuál otro. Ah, claro, el paralítico, ¿verdad? De Betsaida, que le dijo: ¿crees? Creo. Y paró inmediatamente. Y finalmente llegó al lugar donde estaba la hija de Jairo y salieron a los sirvientes de Jairo a decirle: es demasiado tarde, tu hija ya murió. Y Cristo les dijo: no, llévenme donde está ella. Pero no permitió que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan. Entró al aposento, se puso sobre la niña, boca con boca, y le dijo: Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate.
Y la niña abrió los ojos. También Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos de los 12 que estuvieron presentes en la transfiguración de Cristo. Esto es, en ese momento en cuando descendiendo Moisés mismo tuvo ese encuentro en aquella montaña y se transfiguró y tuvieron esa conversión. Eran los únicos 3 que estaban presentes y lo vieron. Y también eran los que Jesús mismo les pedía cuando iba a oración le acompañaran, y luego les reprendió porque se quedaban dormidos la noche aquella en que fue prendido. Por ejemplo, esos momentos especiales. Era una agonía intensa la que Jesús estaba viendo en el Getsemaní, tal que de sus ojos había lágrimas de sangre. Eso vivieron Pedro, Santiago y Juan. Estaban muy cercanos al Maestro. Juan había sido de los discípulos del Bautista, primo de Jesús, y manifestó su confianza en el testimonio que el propio Juan el Bautista, primo de Jesús, dio de Jesús mismo, apartándose en el acto de Juan el Bautista cuando éste dijo: pero si no soy digno de atarte las agujetas, ¿cómo me pides que yo te bautice a ti? Cuando fue bautizado en agua, pero también en el Espíritu, recibió el Espíritu Santo en él. Andaba con Cristo, era uno con el Padre y con el Espíritu. Y tomó la decisión y siguió al Señor en ese llamado. Llegó a ser un discípulo en verdad y repetidamente se refiere a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. De hecho, en la última cena, sentado al lado de Jesús, recostó su cabeza cerca del pecho del Maestro. Y al día siguiente, estando al pie de la cruz, desde la cruz, Cristo mismo, agonizante, le pidió un encargo especial. Le dijo: cuida a mi madre. ¡Wow! El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, le dijo a Juan: cuida a mi madre, lo cual hizo de inmediato, porque llevó a María, la madre de Cristo, a vivir a su casa de inmediato. Fue el primero de los discípulos en reconocer al Señor resucitado. Sí, ese fue Juan. En las playas del mar de Galilea. De cuyos labios inmortales recibió el aliento para que su esperanza, la esperanza que Cristo estaba entregando ya resucitado, se le concediera continuar viviendo en el cuerpo, a fin de poder ejercitar su ministerio entre los hombres hasta que Cristo mismo viniera en su gloria. ¿Cómo lo hizo? Por medio de las revelaciones que le dio, que hoy se conocen como el Apocalipsis, escritas en aquella isla de Patmos, a donde fue desterrado casi a los 90 años de edad Juan, y donde permaneció varios años, y ahí recibió todas esas revelaciones que hoy son el Apocalipsis. En Lucas 5, solo por hablar de los primeros que recibieron esta llave de perdón de pecados, salvación y vida eterna, que hoy tú puedes tener, pero es tu decisión. Si es que no la tienes ya, la hecha la decisión. Pero hay una segunda decisión: úsala, abre la puerta y no te quedes en el zaguán. Decide una tercera que no te ha invitado. Decide tener una relación con Él. Decide tener intimidad con Él. En Lucas 5 la palabra de Dios dice:
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Palabra de Dios. Amados, queridos amigos, puedes recibir palabra y llamado de hombre. Asegúrate que sean hombres llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y por lo tanto en comunión con Cristo y con el Padre también. Porque estamos en tiempos de falsos profetas. Estamos en tiempos de falsos apóstoles, estamos en tiempos de falsos pastores, estamos en tiempos de falsos evangelistas, estamos en tiempos de falsos maestros. Y si vas a tomar una decisión para tu vida, amado, créeme, es muy importante cómo estás viviendo tu vida, dependiendo de las decisiones que estás tomando, de a quién estás escuchando y qué estás siguiendo y para qué lo estás haciendo. Completamente intencionales mis planteamientos. ¿Qué estás escuchando? ¿Para qué lo estás escuchando? ¿De quién lo estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y te dejo verdaderamente que reflexiones en esto que acabo de compartirte. Porque no es un tema menor, amado. ¿O no? Puede ser, dependiendo de las respuestas que le des a esas preguntas que te acabo de invitar a plantearte, un antes y un después en tu vida. Claramente estos hombres, Pedro y Andrés su hermano, Santiago y Juan su hermano, familias distintas, llamados el mismo día, primero Pedro y Andrés y luego Santiago y Juan, por Cristo a seguirle. ¿Qué vieron en Cristo? ¿Qué sintieron en Cristo? ¿Qué escucharon en su corazón de cómo les dijo las cosas? Por eso mis preguntas anteriores. Pero esa decisión que tomaron cambió sus vidas, pero también cambió las de muchos, de millares, de millones, de miles de millones a lo largo de los siglos, después de ellos. De hecho, cambiaron la historia en un antes y un después, la partieron en un antes y un después. Ahora, amado, si ya tomaste la decisión de tomar esa llave y de abrir esa puerta, ¿qué sigue en tu vida? ¿Qué sigue en tu vida, amado?
¿Qué sigue en tu vida? Vaya pregunta, ¿eh? Vaya pregunta. Hoy yo mismo me la estoy haciendo. Tengo varios meses justo con esa pregunta entre ceja, oreja y espalda. Invita, comparte esta liga, en Cristo te lo ruego. Y no para que me vean, no, por el mensaje que contiene. Que sigue en tu vida. Es muy probable que no creas. Que estés dudando si te estoy compartiendo, que ahora mismo y en este tiempo, esa es precisamente la pregunta que más me hago todos los días, como te acabo de compartir. Todos los días, varias veces al día. Señor, ¿qué sigue en mi vida? Lo que sí te puedo afirmar es que si tú te la haces, no importando qué siga en tu vida, dependerá de tus decisiones y en particular de esas dos primeras preguntas que te planteé, al principio de este mensaje y ministración del Señor. Primera, ¿me crees que te puedo entregar esa llave que te otorgaría si abres en esa segunda decisión y pregunta, el perdón de pecados, salvación y vida eterna? Para mi vida también hay preguntas. La única diferencia quizá algunos ya, es que esas dos primeras preguntas yo ya las respondí hace tiempo. Y de hecho he dado respuestas y he tomado decisiones a otras preguntas. Ya hace mucho tiempo. Ya te dije que 3 veces me la preguntó el Señor. No tengo ninguna duda pues al respecto. Yo soy salvo, tengo perdón de pecados del pasado, del presente y cualquiera que pueda cometer en el futuro, y yo sé que si hoy mis días terminaran, y si yo dejara de respirar, y si mi corazón dejara de latir, yo sé exactamente en dónde voy a estar. Amén. Mi cuerpo se va a quedar, pero mi alma y mi espíritu van a estar con Él. Amén. Amén. Iré derechito a estar con mi Señor por la eternidad, si eso sucede. Pero esa no es la pregunta que me estoy haciendo. Porque sé que me falta. Porque es la visión y un propósito de tal envergadura que me entregó el Señor y está documentado en una página web, reinodediosministerios.org, lo puedes ver. Porque me pidió documentarlo. Yo mismo tengo, no una ni dos, muchas decisiones importantes en este tiempo del Señor para mi vida. Es más, ¿sabes? Mi clamor apasionado y en fuego santo, lleno del Espíritu de Dios, de mi dulce Espíritu Santo, es que la decisión que tome, cualquiera, sea escuchando su voz para dirigirme con pasos firmes al cumplimiento de su propósito para mi vida. O lo que es lo mismo, yo no quiero hacer lo que el hombre quiere, yo no quiero hacer lo que mi carne dice, yo lo que quiero hacer es lo que Él quiere para mi vida. Eso es lo único que yo quiero hacer. Amén, amén. Cosa no fácil. Y así vuelvo al fundamento. Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdaderamente crees eso? Yo sí lo creo. Es más, hace rato, 30 minutos, ya hay aquí alguien o dos que puede dar testimonio. Doblé mi cintura
vine a hacer una reflexión y una oración breve. Me retiré al baño para lavarme la cara y regresé a juntar a las 2 de las 3 mujeres que más amo, que son mi esposa y mis hijas. Una de ellas está aquí, una de mis hijas y mi esposa, y decirles perdón. Nada de esto tiene que ver con ustedes. Y no estoy hablando de lo que estoy compartiendo ahora, estoy hablando de un momento de acelere, de ansiedad, porque andábamos corriendo, porque acabamos de llegar del súper y se hacía tarde para compartir lo que Dios quiere, que es lo que me quema el corazón, que me quema las entrañas. Pero esa es decisión de Dios, no mía. Comparte el mensaje, invita a la gente. Créeme, hay muchos allá afuera que quieren saber qué sigue en su vida. Y solamente hay uno que les puede decir que sigue en su vida. Y ese es Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Pero como Él partió de la derecha del Padre y nos dejó al Consolador, a mi dulce Espíritu Santo, esa es la manera de tener esa comunión. Y a mí me llamó a acompañarles, a que aprendan a tener esa relación con Él y prepararlos para las bodas del Cordero, para vestir a la novia de lino fino, impecable. Apocalipsis 19. Así que lo que sea que siga, primero, depende de la decisión que tomes. Y en ello es un regalo de Dios. Créemelo, es un regalo de Dios. Libre albedrío. Ejerce tu libre albedrío, te lo regaló Dios. Pero nunca lo hagas sin antes preguntarle a Él. Y segundo, créeme, depende enteramente del propósito de Dios para tu vida, para la mía también. Y lo escuchas a Él, y entonces, tercero, decides obedecerlo. Otra vez tienes decisiones que tomar. Todo en tu vida son decisiones, pero es lo más importante. Escucha, lo más importante. ¿Qué y de quién estás escuchando? ¿Qué y de quién estás creyendo? Y entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Decisiones que tomar. Te la quieres pasar quejándote que porque el coronavirus, que porque el COVID, que porque se te quedaste sin chamba, que porque te quitaron parte de tu sueldo, te lo bajaron a la mitad o de plano ya no te están pagando, que porque se fue a la fruta, perdón por el florido lenguaje, tu negocio, o tu pequeño negocio, o tu emprendimiento. Déjame decirte algo. Fuentes conocidas, te las puedo compartir pero en corto, si me escribes o me hablas. Esto no va a acabar, ¿eh? Ninguna vacuna ha funcionado ni va a funcionar. Te lo digo. Ninguna vacuna ha funcionado o va a funcionar. Tiene las mismas características que la influenza española del principios del siglo XX. Las mismas. Tú sabes que contra el ébola tampoco hay vacunas. ¿Por qué a finales de los 90 y a principios de los 2000 estuvo matando a millones en África y ahora ya nadie habla del ébola?
No porque se haya erradicado o hayan encontrado vacuna, simplemente porque el cuerpo humano en aquella región del mundo desarrolló anticuerpos, al igual que con la influenza española. Hay medicamentos para cortarla o para quitarla, no para anularla, porque cualquier catarro o gripe común que tengas es una influenza, así que ahí sigue. Bueno, lo mismo va a pasar con el COVID, nomás que va a llevar tiempo. Así que este año y el que sigue vamos a seguir igual, Vamos a seguir igual hasta que el cuerpo humano en este mundo, de todos los que todavía vivimos o quedemos, haya desarrollado sus propios anticuerpos para que sea una enfermedad más como lo es la gripe. ¿Entendiste lo que te acabo de decir? Y te voy a dar un antecedente. Trabajé en una empresa antes de la que estoy, en donde el área médica me reportaba a mí y a lo que nos dedicábamos era el servicio de salud. Sé de lo que te estoy hablando. Y lo que te acabo de decir viene de fuentes muy profundas y muy bien informadas. Tu esperanza no está en ningún médico. Tu esperanza no está en la Organización Mundial de la Salud. Tu esperanza no está en ningún gobernante. Tu esperanza no está en ningún empresario que le meta muchos millones a no sé qué vacuna para luego él ganar dinero también, porque no te creas que son hermanos carmelitas. O me puedo equivocar y sí, nada más lo hizo porque es hermano bueno, porque lo quiere hacer para ayudar a la humanidad. No lo sé, pero de que con eso se quita impuestos, se quita impuestos. No ha funcionado. ¿Y sabes qué? No va a funcionar. Solo hay uno, y solo hay uno que sí te puede ayudar y librar. Y su nombre es Cristo. Amén. Si ya tomaste la decisión de caminar el camino de Cristo, es más, como nos platicó un par de semanas atrás, y hasta había una foto en la invitación, una playa con unas huellas, y estás pisando exactamente sobre sus huellas, tal cual los ministró entonces, tú y yo, viviremos en el gozo del Señor. Y no nos va a importar el COVID, ni las amenazas, ni el qué dirán, ni el cómo te vieron, ni el qué están pensando o qué te dijeron. Toda la carta de Pablo a los filipenses, amados. Y que conste que solo estamos en un pedacito, el capítulo, unos cuantos versículos del capítulo 1, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahí nos centramos en todo el mensaje y llevo 1 hora 20 minutos con esto. Porque el Señor claramente te quiere decir algo. Y toda la carta, yo solo he hablado de un versículo, está escrita con el propósito de agradecer. En este caso, Pablo a los filipenses, por la ayuda monetaria que le hicieron llegar. Así que este mensaje es de agradecimiento. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Estás a tiempo de cambiarlo, de tomar decisiones, de recibir esa llave para perdón de pecados, salvación y vida eterna que te estoy ofreciendo, para que la tomes y abras esa puerta de salvación. Ofelia, bienvenida. Querida hermana. Y Pablo además aprovecha la ocasión y aborda otros temas, pero también comparte de sus propios sufrimientos, de sus propias vivencias, de su propio testimonio. Yo lo hago mucho porque es el testimonio que mejor conozco, el propio, ¿verdad? Ni modo que esté hablando de los demás, porque entonces sería un chismoso. Pablo, en su forma de comunicar, el matizar sus escritos con testimonios personales y sensaciones propias que nos permiten conocerlo mejor. Y claro, entonces conocemos el carácter de Pablo. Es como cuando me dicen, es que yo conozco a Dios porque yo ya estudié toda la Biblia. Yo conozco teólogos
que no solamente conocen de cabo a rabo la Biblia, de tapa a tapa, también conocen el Corán de tapa a tapa, también conocen los fundamentos del budaísmo, o del hinduismo, o del brahmanismo. Eso no los hace hijos de Dios, o que conozcan a Dios. La única manera de conocer a Dios es que tengas una relación con Él, y si tienes una relación con Él, Él se va a revelar por medio de su palabra, y entonces verdaderamente lo vas a conocer. Pero puedes no leer un versículo de la Biblia y conocer a Dios porque tienes una relación con Él, y luego Él se va a revelar en su palabra. ¿Por qué dijo para mí el vivir es Cristo? Muchos lo han profundizado y estudiado, y si te has dado cuenta hoy, ni siquiera es el ángulo del mensaje y la administración de Dios. Hay miles de tomos, miles de mensajes, de predicaciones, de estudios, y nunca le van a hacer justicia, porque vaya apóstol que resultó Pablo, y era asesino de cristianos antes de eso. Porque es una afirmación cargada de significado para el apóstol mismo, como lo debiera de ser para ti, para mí. Comparte este mensaje, invita, muchos lo deben de escuchar. Ni siquiera se trata de doctrina cristiana, hombre. Ni siquiera de eso se trata. Porque el cristianismo no es una religión. Seríamos judíos porque Cristo nació judío, nació hebreo. Es una confesión. Es abrir su corazón. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo, así lo creo, en mi corazón lo creo, escribió lleno del Espíritu de Dios, lleno de mi dulce Espíritu Santo, para mí vivir es Cristo. Lo que estaba intentando explicar y decir es cómo experimentar la verdad de su fe en Cristo. Y al reflexionarlo yo mismo y compartirlo ahora de esta forma, yo mismo estoy intentando comunicártelo en el lenguaje más sencillo que puedo. Y perdón por la expresión así como de impotencia, pero es que no hay palabras suficientes y humanas que nos hagan comunicar tamaña verdad. Hasta me agoté. ¿Cuál es tu vida hoy? Yo te puedo hablar de la mía mucho. He dado testimonio a lo largo de semanas, meses, años. Uno de mis hijos me decía que no hablara tanto de mí. Solo lo hago porque al compartir de mis nalgadas espirituales, de mis sentires, de mis tropezares, de mis anhelos y mis afanes, de corazón espero que les sirvan para no tropezar con las mismas piedras o para tomar esa como escalón hasta la estatura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios. Y es que decir el vivir es Cristo es una forma sencilla, pero también sincera de explicar algo extraordinario. La vida de Saulo de Tarso, la vida de Pablo era Cristo mismo.
se consagró completamente. De hecho, no se casó. Y no hacía otra cosa más que latir, respirar, pensar, hablar, caminar, actuar a Cristo, pisando sobre cada huella en la arena exactamente las mismas pisadas de Jesús. Juan Calvino, reformador del siglo XVI de origen francés y maestro de John Knox, por ejemplo, que hizo lo propio en Escocia. Lean, armados, lean. Decía que en este texto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Juan Calvino decía que eso recogía que Pablo quería decir que era indiferente a cualquier situación, que nada le importaba, ya que si vivía o moría, teniendo a Cristo, las dos cosas ganaba. Eso es lo que decía. ¡Wow! Te voy a decir qué me detiene a mí, qué me ancla a mí. Tengo una esposa, tengo hijas, tengo hijos. Y yo sé que primero que depender de mí dependen de Dios. Créeme que lo tengo clarísimo. Pero soy el pastor de este hogar. Antes que ser el pastor de nadie, soy el pastor de este hogar. Soy esposo, soy amante. Perdón que lo diga así con esta apertura, pero eso es lo que soy. Soy amigo, soy hijo, soy padre, soy hermano, natural y espiritual. Pero soy el sostén de muchos, en muchos sentidos. Eso es lo que me detiene. Así que, Señor, hazte cargo, Señor. Hazte cargo, Señor. ¿Es Cristo tu ejemplo de vida? Porque Jesús es el hombre perfecto. El autollamado Hijo del Hombre, que realmente es el Hijo de Dios, no tuvo tacha, no tuvo mancha, no tuvo pecado. Al contrario, se dejó crucificar y morir en la peor de las muertes, en la peor de las circunstancias, con el peor de los martirios previos, para que con ese sacrificio, quienes confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que lo hizo como Hijo de Dios y que resucitó al tercer día, todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, sean perdonados, seamos salvos y tengamos salvación y vida eterna. Y vayamos con Él cuando dejemos el cuerpo físico en alma y espíritu. Ese precio lo pagó Jesús. Y ahora, uno de los grandes modelos que nos dejó Cristo fue su actitud humilde. Porque vino a la tierra como un simple mortal, no como Hijo de Dios. Porque para Pablo, Cristo nos dejó un ejemplo. Es el Maestro. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y lo primero que hizo fue ser obediente y humilde con el Padre, siendo Dios mismo. Fíjate lo que dice Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y hasta el 8, amados, para que no quede en lo que este siervo dice. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y hasta el 8. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En algún momento Pablo en la carta a los Filipenses confiesa que hubo una época en su vida en que aquello que más valoraba era su herencia judía. ¿Lo hizo Cristo? No. Pablo lo reconoció. Atesoraba Pablo su descendencia israelita. Por eso defendía con celo la ley hebrea. ¿Hasta que qué? Hasta que, derivado de aquel encuentro en el camino a Damasco, Cristo lo derriba de su cabalgadura y además lo deja ciego por unas semanas. Y encontró que él, Cristo mismo, era un mayor tesoro, y por eso aquellas cosas que antes se estimaba, ahora habían perdido todo su valor. Por eso decía, y por eso dejó testimonio, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Todo pierde valor en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Otra vez Pablo mismo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8 dice: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. Y te explica por qué. Por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Palabra de Dios. Amén. ¿Habría algo más que añadir, amados, a esto? Pablo sabe que Cristo nos da abundancia y nos da gracia. Amados, no dejemos de reflexionar y de discernir espiritualmente que para el apóstol la gracia no solo es perdón para sus pecados. La gracia de Dios en Cristo no solo suple el perdón, repara y cubre, limpia para siempre todo pecado que hemos cometido, que estamos cometiendo o que vayamos a cometer. También es poder de Dios para no pecar. Te da dominio propio. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. El dominio propio, el poder para no pecar. Pero también la gracia es un poder que te transforma, esa metanoia de la que habla la palabra de Dios. ¿Y cómo te transforma? Te lo he venido diciendo, como a las mariposas, la oruga que se transforma en mariposa, cambian primero sus órganos internos y luego lo externo, te cambia de adentro para afuera, te capacita, te fortalece. ¿Para qué? Con un propósito, el propósito que Él te deje ver para su vida y que siempre será servir, obedecer y glorificar a Dios para establecer el reino de Dios. Que Él fue el que les fue entregado a Adán y Eva en ese huerto. Este Cristo resucitado por medio de su Espíritu habita en quien cree. Para fortalecerlo en la tentación, para sostenerlo en la adversidad, para capacitarlo para vivir esa gloria de Dios, para vivir naturalmente en lo sobrenatural y sobrenaturalmente en lo natural.
Por eso dejó testimonio otra vez en Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y cuando digo todo, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses es el testimonio de todo lo que Jesucristo era para Pablo. O mejor corrijo. Filipenses es el testimonio de todo lo que Jesucristo es para Pablo, porque él sigue ya y está allá junto con Cristo, ahí morando con él. Como tú y yo, si ya tomaste tu decisión, lo vamos a hacer. Cristo es el ejemplo a imitar para vivir la vida que quieres vivir, que es la respuesta a cómo estás viviendo tu vida. Cristo es el ejemplo que debemos imitar. Cristo debe ser el tesoro de nuestros corazones. Cristo debe ser la meta que perseguimos, como lo hizo Pablo. Cristo debe ser la única justicia que nos haga aceptos, como él mismo lo dijo Jesús, delante de Dios, como lo hizo Pablo. Cristo es la esperanza para nuestro futuro, como lo hizo Pablo. Cristo es el gozo que nos debe llenar de satisfacción, como lo hizo Pablo. Cristo es el poder que nos debe capacitar para dar gloria a Dios y ser usados por Dios, como lo hizo Pablo. Porque todo lo que Pablo necesitaba, todo lo que Pablo anhelaba, lo encontraba en Cristo por medio del Espíritu Santo. Es únicamente con Él. Es únicamente para Él. Cristo era todo para Pablo. Cristo debe ser todo para nosotros. Cristo es todo para mí. Ya te compartí hace unos minutos qué es lo que me detiene. Pero es una atadura santa. Porque es por amor. Un amor ágape, un amor en donde yo doy la vida por mi familia. La vida. Si fuese necesario. Pero no es nada que mi Señor no pueda resolver, o que mi dulce Espíritu Santo no conozca, o que el Padre no vea cómo se quema mi corazón cuando lo digo y lo vivo. Y amados, solo para concluir esta declaración, es mi anhelo, escucha, es mi anhelo y es mi oración, y es mi desesperado y encendido clamor, que así sea también para todos nosotros, ustedes incluidos. Esa es mi oración continua con el Señor. De eso se llena mi corazón todo el tiempo. Y si en algo mi corazón discierne y se detiene en ocasiones, por aquello que me ha detenido y por aquello que me quema, por todos ustedes, por todos los que no son yo. Porque dijo Jesús, sobre dos cosas se reedificará el reino de Dios. Ese que Adán y Eva dejaron ir.
Por eso el príncipe de este mundo y gobernador de este mundo sigue siendo Satanás. Porque hasta que los cristianos no entendamos que tenemos la fuerza, la gracia, el poder, la unción de restablecer el reino de Dios, y primero en nuestros corazones somos nosotros. Tenemos que comprenderlo y tenemos que compartirlo. Y el anhelo de mi corazón es que tú recibas este mensaje de esta manera. Vamos a terminar, amados, en una oración. Gracias por acompañarnos en este largo mensaje. Gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón palabra. Tú sabes que el fuego tuyo me quema, Señor. Dulce Espíritu Santo, gracias, porque aquí te siento, presente, vibrante, yendo y viniendo, fluyendo hacia los corazones de quienes han permanecido, pero también a de los que lo hayan de ver, porque esto se ha compartido y se ha multiplicado, Señor. Tú conoces mi anhelo, Señor. Tú conoces mi anhelo. En el nombre de Jesús, Señor, tómalo tú, Señor, yo te lo entrego, porque no es una carga, es un compromiso que me quema, una desesperación. Porque tu propósito para mí sea cumplido y termine la carrera que me encomendaste, Señor. Preparar a la novia. Háblales de mí. Facilítales y acompáñalos a que me conozcan, a que tengan una relación. Y eso es primero en el Espíritu Santo, habiéndote invitado, Cristo, a sus corazones, no nada más con la boca. Gracias por tu fidelidad y por usarme para entregar lo que tienes que decir, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos pasado. Gracias, Señor, porque sé que te has hecho presente y manifiesto, y que has hablado con amor, con sensibilidad, pero con fuerza y poder también, con fuego, Señor. Y que no se quede en las afluentes, no se ha quedado en las afluentes, sino que el río de tu Espíritu ha fluido hoy, Señor. Así que espíritus de ansiedad, en el nombre de Jesús hoy quedan cortados. Espíritus de depresión, en el nombre de Jesús hoy quedan cortados. Espíritus en desesperación, en el nombre de Jesús hoy quedan cortados. Todo medicamento, Señor, que venga, Señor, porque tú tocas el corazón de los doctores, Padre mío, que solo sea para el tiempo en donde tú, Padre, sobrenaturalmente sanas, Señor, en el nombre de Jesús. Toda crisis emocional en el nombre de Jesús ahora es cortada, Señor, para todos quienes están escuchando o quienes lo vayan a escuchar después, Señor. Compártanlo, Señor. Que lo compartan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Toda persona que ha sufrido decepciones, traiciones, persecuciones, porque discierno que hay quienes hoy están escuchando y que lo van a escuchar, que están ahí. Ya no más, Señor, sus corazones son sanados porque tú los tocas, dulce Espíritu Santo, tú los tocas, Cristo, tú los visitas en esos de repentes que tú haces. Y entonces el Padre se manifiesta, Señor, en el bendito nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque has hablado hoy. En el bendito nombre de Cristo el Señor. ¿Algo más que tú quieras decir, Señor? Shem
Hiedame. Keitai telemeshi. Teshimeshe. Joshua Kalahiata imi. Goshem Shashala Shietesh. Hashem Tananama Hialaya. El Señor me dijo: reciban esta bendición, tómenla en su corazón y en el nombre de Jesús, mi Hijo amado, yo el Señor fluyo con mi Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo, para que sea hecho lo que de la boca y el corazón de mi siervo ha salido. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice, nos vemos pronto. Dios les bendice. Compartan porque es para bendecir a muchos, a multitudes. Compartan. Tienen mis datos, me comunican. Ahí en Facebook tienen todo para contactarme. En el nombre de Jesús, hasta mi celular en WhatsApp. Dios les bendice. Dios les bendice.